Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Todos aquellos que se están conectando, compartan esta bendición, que vamos a estar transmitiendo una bendición aquí en vivo. Gloria al nombre del Señor. Hay una enseñanza que estuve dando la semana pasada que quiero volverla a compartir, porque esto es una palabra que me ha ministrado de una forma especial y sé que en esta tarde pueden haber muchas personas que se conecten y puedan ser edificados con esta palabra. Aleluya, Dios bendiga, amén. A Wilfredo Cruz, Dios bendiga, amén. A todos los que se van a estar conectando. Gloria al Señor para siempre. Quiero compartir esta palabra. Yo la estuve predicando la semana pasada en la escuela bíblica y quiero volverla a comunicar en el día de hoy. Considero que es una palabra importante, que es una palabra que edifica y que es una palabra que nos va a hacer entender, ¿verdad?, que Dios desea que nosotros crezcamos, Dios desea que nosotros avancemos. Amén. Así que no obstante voy a entrar directo a la palabra, pero voy a orar primero. Yo quiero que usted comparta esto, ayúdame a compartirlo. Y voy a estar hablando bajo el tema añadiéndole una medida a tu estatura. Esta palabra, como vuelvo y repito, la estuve enseñando hace unos días en la escuela bíblica y subí unos cortecitos por ahí, pero quiero enseñarla en este momento, en esta tranquilidad. Quiero enseñar esta palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendición que tú me concedes de poder estar al frente, Dios mío, de los espectadores que tengo a través de las redes sociales, a los hermanos que tengo ahí. Te pido, Espíritu de Dios, que ministre de una forma especial y que los amigos que nos escuchan y los hermanos que nos escuchan puedan ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Aleluya, ayúdame a compartirlo, ayúdame a compartirlo. Esta palabra me ha ministrado de una forma especial en estos días. La compartí en la escuela bíblica. Estuve compartiendo algo con los presos. En el día de hoy estuvimos ministrando en las cárceles y estuvimos llevando parte de este mensaje. Y esta palabra ha sacudido mi vida. Y yo quiero hablarla aquí delante de ustedes. Yo le quiero hablar pan, vino. Quiero hablar las cosas como son. Estamos en tiempos finales. Y Dios está poniendo una demanda sobre la iglesia. La Biblia enseña, ¿verdad?, que Dios desea que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y quiero explicar esto, no obstante, primero leyendo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 10, y mira cómo dice, 1 de Pedro, capítulo 5, del verso, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 10. Mira cómo dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás. Esto es impresionante, hermano. Esto es una promesa de Dios de que te vas a mantener firme si tú haces lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y quiero hablar de esta palabra bajo el tema añadiéndole una medida a tu estatura. Dios desea que todos crezcamos, como hemos venido diciendo desde el principio. Dios desea que nosotros crezcamos, que nosotros nos expandamos, que nosotros nos desarrollemos. Todos nosotros tenemos una capacidad. Y la Biblia demanda de que tú logres llegar a donde Dios quiere que tú llegues. La Biblia habla de que Dios le dio un talento a un individuo, 2 talentos a otro y 5 talentos a otro. Esto nos está hablando de que Dios da de acuerdo a las capacidades.
Más sin embargo, la Biblia dice que al que le dio 5 y al que le dio 2 lo multiplicaron. O sea, hubo un crecimiento. Y ese es el crecimiento del cual yo quiero hablar en el día de hoy. Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere llevarnos, como dice el libro de Efesios, a la estatura del varón perfecto. Ahora, cuando yo hablo de estatura, estoy hablando de esto mismo, de un nivel. Estoy hablando de esto mismo, de un desarrollo, de una madurez. La Biblia dice que Dios desea que nosotros vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Dios no quiere que te quedes estancado. Dios quiere que tú desarrolles tu vida espiritual. Inclusive el apóstol Juan en cierta ocasión hablando dijo: yo deseo que vosotros sean prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay mucha gente que se han procurado en prosperar en todo excepto en su alma. Pero el apóstol dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma, dando a entender que la vida espiritual es prioridad. Tu vida espiritual debe ser prioridad. Hay mucha gente que quiere crecer en muchas cosas secularmente, quieren crecer económicamente, pero Dios desea que tú crezcas espiritualmente primero que nada. Ese es el fundamento de la vida del hombre, es desarrollarse en el espíritu. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es interesante porque dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esta palabra perfección significa eso, hacer mayor, hacer mejor. Dios desea que tú seas mejor. Cada día tú tienes un reto de ser mejor que ayer. Tú tienes un contrincante y no es tu hermano. Tú tienes un contrincante y no es tu vecino. Tu contrincante debe ser tú mismo. Tú mismo debes ser, aleluya, tú mismo debes buscar la mejor versión de ti. Tú debes de buscar ser mejor cada día como persona. Y mira lo que dice la Biblia en Filipenses 1:6 que acabo de leer. Dice que el que comenzó en vosotros, o sea, hubo un comienzo en tu vida. Si tú estás en Cristo, debes de entender que Dios ha hecho un comienzo. El día en que tú aceptaste a Cristo, desde ahí se comenzó algo. Dios comenzó una obra en nosotros. Y dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, lo primero que quiero señalar es, además de que Dios lo va a perfeccionar, es que hubo un comienzo. Y ese comienzo Dios demanda que tenga un aceleramiento. Ese comienzo Dios demanda que vaya en desarrollo. O sea, si hubo un comienzo, porque debe de haber un final. Dios no quiere que haya un comienzo y te quedes a mitad. Dios nos está llamando a la iglesia a que avancemos. Dios nos está llamando a la iglesia a que hayan cambios, que hayan mejoría. Inclusive la Biblia dice que si vuestras obras, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, la Biblia nos está diciendo que si no somos mejores que los fariseos, que entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué mejor que los fariseos? Porque los fariseos sabían mucho, pero vivían poco. Entonces Dios nos está llamando a que, además de tener, aleluya, un conocimiento, que tengamos una práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que el que comenzó en nosotros la buena obra. El segundo punto que quiero señalar es que lo que Dios está haciendo en ti es una buena obra. Aunque no lo parezca, es una buena obra. Aunque tengas que llorar, es una buena obra. Aunque te duela, aleluya, lo que estás pasando, sigue siendo una buena obra. O sea, lo que Dios está haciendo en ti es una buena obra. La Biblia dice, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero vendrá regocijado trayendo sus gavillas. O sea, en otras palabras, aquí tú tendrás que llorar, aquí tú tendrás que derramar lágrimas, aquí tendrás que pasar por vituperio. Nadie dijo que el camino era fácil. El mismo Cristo dijo: en el mundo tendrás aflicciones, mas confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Cristo nunca dijo que el camino sería fácil. Cristo nunca señaló eso. Cristo, al contrario, la Biblia dice en el libro de los Salmos que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas te librará Jehová.
¿Ve? Dios te va a librar, pero son muchas las aflicciones. ¿Ve? Entonces es importante que la gente entienda que el hecho de estar en Cristo no significa que no van a llorar. Van a llorar, tendrán que sufrir, pero lo que Dios está haciendo sigue siendo bueno. La Biblia dice inclusive que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. O sea, si tú amas a Dios, yo quiero dejarte saber que todas las cosas obrarán para bien. ¿Qué significa la palabra obrar? La palabra obrar significa un trabajo que se está llevando a cabo. O sea, que el trabajo que Dios está haciendo en ti va a obrar para bien. Pero mira qué interesante que dice que todas las cosas obrarán para bien. Todas las cosas, la palabra todo significa eso mismo. Todo, sin excluir nada. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que solamente cuando las cosas van bien, ahí es que Dios está. Pero cuando las cosas van mal, comienzan a titubear. Pero es importante que tú entiendas que tanto lo bueno como lo malo está contribuyendo para tu crecimiento. La Biblia señala en el libro de Job que todo lo que Job pasó, dice la Biblia, aleluya, que al final del capítulo 32 de Job, la Biblia dice que Dios le multiplicó todo lo que Job había tenido. O sea, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. O sea, vemos un hombre que lo perdió todo, pero de los ceros Dios multiplicó. La Biblia dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, ese es el Dios que tú le sirves, que de la nada Él puede multiplicar, que Él levanta del muladar. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. O sea, es importante que tú entiendas que no solamente el crecimiento va hacia arriba, aun cuando vas hacia abajo sigues creciendo. Sigues creciendo. El crecimiento no solamente es hacia arriba. El crecimiento, aun cuando te caes, aun cuando te vas de boca, aun cuando te deslizas, todo eso está contribuyendo a la obra que Dios está haciendo en ti. Todo en la vida tiene un crecimiento. Todo. Los árboles tienen crecimiento, las plantas tú las siembras y tienen crecimiento, los seres humanos tienen un crecimiento. De ser un bebé se convierten en niños, de niños se convierten en jóvenes, de jóvenes se convierten en adultos, de adultos se convierten en ancianos y sucesivamente. Todo en la vida tiene un crecimiento y lo mismo pasa con la vida espiritual. Tiene un crecimiento y Dios demanda de ti que haya un crecimiento. Cuando tú siembras un árbol, aleluya, tú no lo siembras simplemente para quedarte viendo las hojas. Tú quieres ver fruto. Por eso dice la Biblia que por su fruto los conoceré. La palabra fruto significa resultados. O sea, en otras palabras, Dios está buscando unos resultados. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no te sembró simplemente para ver hojas. Dios quiere ver el fruto, quiere ver el resultado. La Biblia dice en el Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú, aleluya, seas como un árbol plantado junto a las corrientes. Pero dice la Biblia que da su fruto en su tiempo. O sea, el crecimiento no es instantáneo. El crecimiento no es de inmediato. Dios entiende que tomará tiempo. Dios sabe que hay un crecimiento en ti que Él está llevando a cabo, que lo está trabajando, y Él sabe que tomará tiempo, pero Dios, aleluya, aún sigue interesado. Aleluya, acuérdate que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años es como un día. Aquí hay un crecimiento que puede que tome tiempo. A algunos le toma años, a uno le toma meses. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No todos somos iguales. Aquí todo el mundo funciona de formas diferentes. Hay gente que toma más tiempo que otros. Lo importante es que no te quedes estancado. Lo importante es que haya un avance. Dios entiende que tomará tiempo. Dios entiende que somos polvo. Dios sabe que vendrá la caída. Dios sabe que vendrán las dificultades. Pero el Señor hoy te dice, aleluya, añádale una medida a tu estatura. En otras palabras, no te quedes enano. Hay un refrán por ahí muy jocoso que dice que el que no crece se queda enano, el que no madura se queda verde, y el que no es normal es anormal. O sea, usted ni es verde, aleluya, ni es enano, ni es un anormal. Usted ha sido plantado para crecer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora es importante que tú entiendas que esto dependerá de ti. Y Dios es paciente, pero Dios esto demanda de ti algo. Pero ya mismo vamos para ese punto.
No obstante, quiero que entienda la importancia de que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Y dentro de esa paciencia de Dios, Dios está trabajando un desarrollo. Aleluya, Dios tampoco está buscando rapidez, Dios está buscando firmeza. Por eso es que la Biblia dice que el que persevera hasta el final, este será salvo. Dios no está buscando ligereza, Dios no está buscando que vayas a prisa. Dios lo que está buscando es que los pasos que dé, aunque los dé lento, pero los dé firme. Hay gente que corren y se cansan en el camino. Hay gente que corren, se fatigan a mitad del proceso. Hay gente que corren y después, como dice el buen puertorriqueño, después se cuitean, después se quitan, después se rajan, como dice el mexicano. Pero Dios no quiere ni que te cuiteen ni que te rajes. Dios quiere que aunque vayas lento, pero procure la estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad es lo que el diablo persigue. La Biblia dice que el que confía en Jehová es como el monte de Sión que no se mueve. Eso es lo que Dios está buscando, que no te muevas. Aleluya, que te mantengas firme, que haya un crecimiento, un desarrollo, una madurez capaz de que sea como el árbol plantado. Que las corrientes le pasen y se mantiene firme, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ahora, esto es interesante porque Cristo experimentó los desarrollos. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, vemos un Cristo, aleluya, que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Ven, entonces Dios está buscando que tú le añadas una medida a tu estatura. Tienes que buscar crecer. Ahora, voy a apretar con este mensaje ahora. Ponte los cinturones que ahora viene turbulencia. Ahora voy a apretar con este mensaje. Escucha bien. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual. Yo quiero que tú entiendas que lo que Dios quiere que tú entiendas, que hay un deseo que tienes que salir de ti. Esto no va a ser automático, esto no va a ser forzado. Tú tienes que crecer. Dios demanda un crecimiento en ti, pero dice la Biblia que tienes que desearlo como un niño recién nacido. Usted sabe que un niño cuando está recién nacido solamente lo que sirve es para pedir leche. Ese niño duerme y cuando se levanta es a pedir leche, y continuamente sus quejidos son para pedir leche. Constantemente lo que está pidiendo es leche. ¿Por qué? Porque no solamente tiene hambre, sino que automáticamente el sistema del niño sabe que necesita ser mamantado, y de acuerdo a la alimentación es que ese niño va a ir creciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios está diciendo: tienes que desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Hay gente que tiene que entender que para crecer tienen que desearlo. Esto no te lo van a forzar. Esto no es obligado. Tú tienes que desearlo. Tampoco es automático. Tienes que desear como un niño recién nacido. El niño llora. El niño, aleluya, está buscando constantemente por medio de sus quejidos, buscando. Dios está demandando de una iglesia que vuelva a llorar, que vuelva a ser persistente, que vuelva a gemir por la bendición, que vuelva a desear la leche espiritual. Ya la gente ya no desea lo de Dios, la gente desea todo lo que este mundo puede ofrecer, pero el deseo por lo de Dios ya se perdió. Por eso hay estancamiento. Por eso hay un estado inerte. Por eso hay un estancamiento en muchas iglesias, en mucha gente. El crecimiento no va a ser automático. Tampoco te van a obligar. Tú tienes que desearlo. Tienes que desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Ahora, escuche esto, porque mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 5. Dice que toda planta, antes que fuere en la tierra, y toda hierba antes que naciera, dice que Jehová no había hecho llover sobre la tierra, porque no había hombre que la labrase. En otras palabras, antes que hubieran plantas y antes que naciera la hierba, Dios no había mandado lluvia todavía. Usted sabe que la hierba y las plantas crecen por medio de lluvia. Pues dice la Biblia que la lluvia todavía no existía. ¿Por qué? Porque no había hierba. No había hierba y no había nada plantado. ¿Por qué no había nada plantado ni había hierba y por qué no había lluvia?
porque dice que no había hombre que la labrase. En otras palabras, la bendición de Dios no puede fluir sobre gente irresponsable. La bendición de Dios no puede fluir sobre gente que no estén dispuestos a trabajar. Por eso es que Dios no hacía crecer nada todavía de hierba. Por eso era que Dios no hacía crecer nada todavía de planta, ni enviaba lluvia, porque no había hombres que la labrase. En este trabajo tú tienes que entender que en el trabajo del crecimiento, aunque Dios pondrá su parte, pero Dios demanda que tú estés presente. Dios demanda el deseo voluntario del hombre. Dios desea que el hombre esté presto. Dios impidió la lluvia y no había crecimiento en la tierra porque no había un hombre presente que la trabajara. Cuando tú no estás dispuesto a trabajar tu vida espiritual, Dios no podrá descender la bendición. Dios no podrá descender la lluvia. Hay cosas que Dios no hará si tú no estás dispuesto a cooperar. El crecimiento no es automático. Tendrás que entender que hay un precio que pagar. Ya hoy no se habla del precio. Ya hoy no se habla del sacrificio. Ya hoy no se habla de que esto hay que batallarlo. De que aquí hay una cruz que cargar. Ahora el mensaje ha sido el mensaje ha sido suavizado a unos niveles donde no hace falta esforzarte más nada. Quieren responsabilizar a Dios de todo, pero ellos no quieren hacer nada. Ahora, mira lo que dice la Biblia en los versículos que leí. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? La palabra diligencia significa poner prontitud, poner prisa, avanzar. Hay gente que le gusta dejar para mañana lo que pueden hacer hoy. Hay gente que le gusta perder tiempo. La Biblia dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y la palabra prontitud significa avanzar. Significa eso mismo, que no puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Muchos de nosotros vivimos la vida posponiendo todo el tiempo para mañana, para después. ¿Y para hoy cuándo? Por eso estás estancado. Por eso estás paralizado. Porque este camino, lo que Dios demanda en este camino es un asunto de hoy y mañana y todos los días. Dice la Biblia que el que quiera seguir en pos de mí, cargue su cruz cada día y sígame. Esto es un sacrificio diario. ¿Ve? Entonces, hay gente que vive en la vida posponiendo. Todo el tiempo están posponiendo para más tarde, para después, para mañana, para la semana que viene. Que es como la persona que quiere perder de peso y siempre lo está posponiendo para después y nunca alcanza nada. Y cada día está bajo eso. Y cada día más está en una condición crítica. Nunca pierde peso, nunca logra lo que quiere. Porque siempre está posponiendo. Y la Biblia dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Ahora, dice, poniendo toda diligencia. Y dice, y añadir a vuestra fe virtud. Fíjate que comienza diciendo que hay que añadirle a la fe virtud. ¿Por qué comienza hablando de la fe? Hay tres connotaciones de la fe. Está la fe como fruto, está la fe como doctrina y está la fe como confianza. Y nosotros tenemos que entender, por lo menos en este capítulo, está hablando de una fe de confianza. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya tú adquiriste fe por medio del evangelio. Ya tú desarrollaste una fe. ¿Qué fe está hablando aquí? De una fe, de una confianza, de un Cristo maravilloso. Que dice la Biblia que deje tus cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, dice la Biblia que deje tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú oyes eso, tú entonces adquieres fe. Tu fe se alimenta, tu confianza en Dios se alimenta porque tú entiendes que hay un Dios interesado en ti. Una vez tú entiendes esto, que tú tienes la fe, no te puedes quedar ahí. Hay gente que se quedaron solamente en la confianza en Dios y ya. Pero eso no es suficiente. A esa fe tendrás que añadirle virtud. Ahora, ¿qué significa la palabra virtud? La palabra virtud es una palabra que significa fuerza, energía, valentía. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan.
¿Qué significa virtud? La palabra virtud, vuelvo y repito, significa fuerza, energía, valentía. Como diría el buen puertorriqueño, echándole pecho a este asunto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere crecer, pero se han vuelto unos cobardes. Tú no puedes ser cobarde en este camino. En este camino vas a tener que echarle pecho a este asunto. Vas a tener que ser bravo, brava. En el mundo éramos bien bocones, andábamos con un revólver en la cintura, dispuestos a darle un disparo a todo el mundo. Nos creíamos los más malos del barrio. En realidad lo que éramos eran unos cobardes. El que anda con un revólver realmente lo que es un cobarde. Aquí Dios te enseña lo que es ser un hombre de verdad. Aquí, si tú quieres crecer, si tú quieres permanecer en este camino, vas a tener que sacar valentía, vas a tener que sacar pecho, vas a tener que ser fuerte de verdad. Vas a tener que invertir tu energía, vas a tener que invertir tu valentía. Como dije antes, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra violento se interpreta como loco. O sea, Dios está buscando gente loca, pero loca en el espíritu. Entonces, ya tienes fe, tienes confianza. A esa confianza tienes que echarle valentía, tienes que ser bravo. No puedes andar todo apaguatado ahí dejando que el diablo te meta el dedo en la boca, que el diablo te está bofeteando. Tienes que sacar coraje, tienes que ponerte bravo. Una vez tú confías en Dios, entonces aquí tienes que ponerte bravo porque hay un diablo que está dispuesto a sacudirte los cimientos. Y tú te tienes que poner bravo aquí, tienes que pelear, porque la lucha no es con carne ni sangre, con principado potestad. Tiene una guerra fuerte. Y Dios desea que si ahora confías en Él, que le ponga pecho a este asunto. Ahora dice que a la virtud le añadas algo. Tienes que seguir añadiéndole, tienes que seguir creciendo, no te puedes conformar. El conformismo es primo hermano del diablo. Hay gente que son conformes y por eso nunca crecen. Cuando Dios le habló a Moisés, que le dijo a Moisés que lo iba a respaldar y le dijo, enviaré ángeles contigo. Él le dijo, no, si tu presencia no va conmigo, a mí no me mueva de este lugar. Si él hubiera sido otro, se hubiera conformado. Porque Dios le estaba diciendo que le iba a enviar ángeles. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor del que le teme y lo defiende. Cualquiera se conforma con ángeles. Porque ángeles tienen capacidad de matar una nación entera. Mas, sin embargo, Moisés dijo, aunque tú me envíes ángeles, que yo sé que la capacidad de los ángeles es tan poderosa de hasta eliminar una nación completa. Sin embargo, él dijo, no me interesan los ángeles. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Es un hombre inconforme. Y la iglesia lamentablemente ha ido decayendo y se ha ido secando porque hay un montón de gente inconforme. Hemos caído en un conformismo que nos ha ido estancando espiritualmente. Hemos caído en el conformismo. Conformismo es primo hermano del diablo, escúchalo bien. Y aquí gente conforme se paralizan, gente conforme se secarán. Y ahora dice que a la virtud después tiene que añadirle algo más. Tiene que añadirle ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjate que no dice que no tiene conocimiento, dice que falta de conocimiento. O sea, que no es que no conocen, es que les falta. Hay mucha gente que están incompletos. Hay mucha gente que conocen, pero parcialmente. Son cristianos parciales. Son cristianos que tienen conocimiento, pero les falta. Y por esa falta es que perecen. Hay personas que piensan que porque saben el Salmo 23 que ya conocen la Biblia. Hay gente que se cree que porque dominan 2 o 3 textos ya tienen el diablo agajado por rabo. Pero la Biblia dice que tienes que llenarte del conocimiento. La palabra conocimiento es una palabra que se deriva del griego que significa cognoceres. Cognoceres. Esa palabra cog significa junto o todo y noceres significa saber. Cuando juntamos todas estas palabras, todas estas sílabas, significa saber todo junto. Saber todo junto es tener un conjunto de conocimiento. La Biblia es amplia, mi hermano. Aquí hay que empaparnos del conocimiento de Dios. Hay gente que lo único que conocen son ciertos temas. No dominan. La Biblia se estudia bajo teología. ¿Qué es teología? El conocimiento de Dios.
Es verdad que no vas a conocer a Dios en su amplitud, pero para eso está la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Hay gente que no conocen la Biblia, no conocen las Escrituras, tienen la mente vacía. La Biblia dice, uno de los mandamientos en la Biblia es amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también dice con toda tu mente. Dios quiere que entregue tu mente. Hay un refrán que dice que mente desocupada se convierte en un taller de Satanás. Hay gente con la mente muy hueca, muy vacía. Sin embargo, la Biblia nos llama a tener la mente de Cristo. ¿Cómo se logra esto? La Biblia dice renovar un espíritu de vuestra mente. La Biblia dice renovar un espíritu de vuestra mente. Estoy hablando de conocimiento de la palabra, no estoy hablando de conocimientos teóricos del mundo secular, estoy hablando de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que la demande de Dios. Dios da sabiduría para resolver problemas, Dios da inteligencia, Dios da conocimiento. Hay que abrir la mente, hay que abrirle el conocimiento. La Biblia dice que Dios es quien abre el entendimiento, el conocimiento. Dice que mi pueblo perece porque le falta. ¿Sabe? Que hay gente que no es que no tienen, es que le falta. Están incompletos. Amén. Así que Dios te está llamando en el día de hoy a que te complementes, a que llegues al nivel que Dios desea. ¿Ve? Entonces, tenemos la mente de Cristo. Tienes que capacitarte. Tienes que ocupar tu mente. Satanás le gusta jugarle a la gente con la mente, como tiene a 2 o 3 por ahí, jugándole con la mente para ser enemigos de la cruz de Cristo. Pero cuando tú ocupas tu mente, como dice el apóstol Pablo, renovado en el espíritu de vuestra mente. A Satanás tú le ganas la batalla, es aquí. La guerra contra los demonios es aquí, es en la mente. Si tú conoces palabras, tú puedes contrarrestar a Satanás aquí. Él te habla el pensamiento, pero cuando tú tienes el conocimiento de Dios, tú sabes cuando es Satanás maquinando. Dice la Biblia que para que él no gane ventaja alguna sobre vosotros, no podemos ignorar sus maquinaciones. Esta palabra ignorar significa eso. No podemos perder de perspectiva lo que quiera hacer. Tienes que capacitarte, tienes que conocer, tienes que empaparte de la verdad del conocimiento. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Y el conocimiento tienes que añadirle dominio propio. Dominio propio. Autocontrol, controlar tus pensamientos, tus emociones, tus impulsos y tus acciones. Tienes que tener dominio propio. Hay gente, hermano, que no tienen dominio propio. Hay gente que no pueden controlarse. La palabra dominio propio significa del griego sofren. La palabra sofren, la palabra so significa seguro y fren significa la mente, o sea, una mente segura. Tienes que tener dominio propio. Ya tienes fe, tienes confianza, le estás echando valentía al asunto, le estás añadiendo conocimiento, pero ahora tienes que tener práctica, tienes que tener dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la práctica. Hay mucha gente que tienen buena retentiva, pero a la hora de la práctica están colgados. Hay gente que son buenos en el conocimiento, pero a la hora de manifestarlo, a la hora de practicarlo, a veces estamos colgados. Somos buenos teóricos, pero somos malos prácticos. Y eso es por falta de dominio propio. El dominio propio en un cristiano es importante. El dominio propio se interpreta como el freno de Dios en tu vida. Pero ¿cómo diablo vamos a tener el freno de Dios en nuestras vidas si tenemos el Espíritu de Dios apagado? Hay gente que tiene el Espíritu de Dios apagado, contristado. Tienen buenos conocimientos, pero el freno de Dios no lo tienen en su vida. El freno de Dios es el dominio propio. Amén. Hay que tener dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Ahora, mira cómo sigue diciendo. Y el dominio propio, paciencia. Paciencia. Que mucha paciencia hay que tener. Que mucha paciencia hay que tener en este camino. La Biblia dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu.
Y una de las interpretaciones de la palabra paciencia, una de las interpretaciones es la capacidad de sufrir en silencio. La capacidad de sufrir y, mira, masticar y tragar, como dice el puertorriqueño. Amén. Aquí hay que tener paciencia. Paciencia también, porque habrán cosas que tú esperarás de Dios y no las recibirás en el tiempo tuyo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Inclusive la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esperar en Dios no es fácil, y aquí tendrás que aprender a que si quieres crecer, tendrás que aprender la importancia de la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es la capacidad de esperar tranquilo sin quejarte. Que mucha gente quejona hay. Que mucha gente se queja ahora de servirle a Dios, cuando que por muchos años le sirvieron al diablo, el diablo metiéndole pescosal, le destruyó la familia, los matrimonios, le destruyó los hijos, y ahora en Cristo andan quejándose, no tienen paciencia, se creen que todo es, olvídese, ellos se creen que Dios es un microondas, que lo meten y le dan 5 minutos y ya está hecho. En el cielo no existe microondas, en el cielo lo que existe es Cairo, tiempo de Dios, tiempo perfecto en la voluntad de Dios, cosa que la gente no quiere esperar. Hay mucha gente impaciente, y el problema de la impaciencia es que Satanás sabe lo que tú deseas, y como él sabe que tú eres un desesperado, te cruzas cosas que están fuera de la voluntad de Dios y te llevan a la ruina. Pero si hubieras esperado en Dios, hoy no estuvieras llorando las lágrimas que tal vez estás llorando, porque te adelantaste. El diablo te trajo algo parecido, pero Dios tenía lo verdadero. Pero tú te adelantaste. ¿Por qué? Por impaciente. La iglesia habla mucha lengua, brinca mucho, fíjate, son buenos hablando lengua y zapateando, pero qué impaciente hay mucha gente. Gente que no tienen paciencia, gente que no tienen tolerancia. Gente que por desesperado han cometido grandes locuras. Por desesperado han tomado grandes decisiones que hoy le están costando la vida. Cuando uno es impaciente, hermano, el diablo sabe, el diablo lo detecta, y el diablo te envía cosas para que tú las tomes por adelantada, y te llevaste lo que podía hacer y perdiste lo que era si esperabas en el tiempo de Dios. Y la paciencia es una de las cosas que estamos hablando en este tema. Bajo el tema, añádale una medida a tu estatura. Y estamos desglosando que a la fe tiene que echarle virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, y estamos por la paciencia. Y me quiero detener aquí por un momento, porque si algo he aprendido en el Evangelio, y si algo me he dado cuenta en este Evangelio, es que está lleno de mucha gente impaciente. Y estamos diciendo y desglosando el significado de la palabra paciencia, que es la capacidad de sufrir tranquilamente sin quejarte. Que es la capacidad de poder sufrir, de poder padecer sin quejarte, sin abrir la boca. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo padeció y no abrió su boca. Mucha gente le gusta abrir la boca por impaciente. En este camino tendrás que desarrollar paciencia si quieres crecer. Y a la paciencia, piedad. Usted sabe lo que es piedad. Mas, sin embargo, la Biblia dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra piedad significa hacer lo bueno. Muchos tienen apariencia de estar haciendo lo bueno, pero a la hora de la verdad niegan la verdad de Dios. Y por eso es que no estamos creciendo, por eso es que no crecemos, porque aquí no se puede vivir de apariencia. Muchos tendrán apariencia de piedad, parecen buenos, parecen ángeles, pero son ángeles caídos. Si tú quieres crecer, tienes que hacer lo bueno, tienes que manifestar la piedad en Dios. Ahorita dije un texto poderoso que dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La mejor forma de interpretar ese texto es, aleluya, que el que no supere la vida del fariseo no entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, yo prediqué en una ocasión, hace muchos años atrás, prediqué un tema titulado, tienes que ser mejor, tienes que mejorar.
Ese era el tema, tienes que mejorar. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bajo el tema tienes que mejorar. Porque los fariseos no tenían todo malo. Inclusive el mismo Cristo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, el problema del fariseo era la práctica. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí, dentro de toda la medida para que tú crezcas, que es lo que estamos hablando bajo el tema, añádale una medida a tu estatura. Dentro de la añadidura para tú seguir creciendo tienes que tener piedad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Esa es la parte que nadie quiere. Todo el mundo quiere hacer lo bueno, pero nadie quiere ser perseguido. ¿Ves? Entonces, la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. O sea, entonces la piedad te va a traer persecución. Pero si tú estás dispuesto a crecer, tienes que estar dispuesto a padecer. Hay mucha gente que eran bravos en el mundo. Se comían, como dicen por ahí en Puerto Rico, se comían a los niños cruz y aquí son unos cobardes. Este camino no es para cobardes. La Biblia dice, y los cobardes estarán fuera. Que hay que ser bravo. Y a la piedad tiene que añadir afecto fraternal, que es ese amor entre los hermanos. La contienda tiene que detenerse ya en la iglesia. El tira y jala, eso tiene que acabarse. Dios está buscando que para que haya un crecimiento, ahora después de piedad dice afecto fraternal. Ese amor en armonía. La Biblia dice que ahí enviará Jehová bendición. La Biblia dice, hermano, el amor fraternal es importante en la iglesia. Tantas contiendas, pleitos, celos, iras, contiendas, que lo que han creado es división dentro de las iglesias. Hermanos que no se hablan con hermanos, un conflicto del diablo. Esto para el crecimiento no solamente personal, sino colectivo en la iglesia. Estas cosas tienen que parar. Si queremos crecer, vamos a tener que aprender a amarnos unos a los otros. La Biblia dice inclusive amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más a tu hermano? La Biblia te hace un llamado de amar aún a tus enemigos. ¿Cuánto más te hace un llamado a amar a tu hermano? La Biblia dice que lo perdone 70 veces 7 si te ha fallado. ¿A dónde vamos a llegar así? ¿Por qué la iglesia está estancada? ¿Por qué la iglesia ha caído en un estancamiento? Porque mira lo que dice la Biblia, y al afecto fraternal, amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. La Biblia dice que todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. Si tú quieres crecer, tienes que aprender a amar como Cristo ama. Si tú quieres crecer, vas a tener que dejar el señalamiento y aprender a amar a aquel, aleluya, por quien Cristo murió en la cruz del Calvario. Vamos a tener que estar dejando de señalar, de condenar, de estar aplastando. La Biblia nos llamó a amar, a manifestar el amor de Cristo. Cristo en el capítulo 16 del libro de Juan, orando al Padre, él dijo, Dios mío, que ellos sean uno en mí y yo en ellos, para que el mundo sepa que el amor sea el distintivo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de mucha gente se ha enfriado, hermano. Lo que hay es una frialdad que ya nadie se soporta. ¿Qué pasó con el amor? El amor se ha enfriado. Ya nadie se tolera. Ya nadie se soporta unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? Que nos soportamos unos a otros. Y de la misma manera que Cristo perdonó, que nos perdonemos unos a los otros. ¿Qué hizo Cristo en el Calvario, hermano? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La iglesia hoy no sabe perdonar. Un montón de gente enojada unos con otros. Ya no hay amor, el amor se ha enfriado. Y mira lo que dice el verso 8 para ir terminando. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos. ¿Por qué ustedes creen que hay mucha gente ociosa? Ocioso, estancado, apáticos, muertos, secos, esqueléticos, porque estas cosas no están en ellos.
Y no solamente que estén en ti, mira lo que dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ese es el problema. Que a veces la gente lo tienen, pero no abunda en ellos. Tienen, pero un poquito. Están como el tanque que anda empty. Muchos cristianos empty en la iglesia, que tienen el tanque vacío, que están corriendo por este camino con la peste de la gasolina, como dicen por ahí. Están empty. Pero dice la Biblia que si estas cosas están en vosotros y abundan, tienen que abundar. No es un poquito. No es un poquito. Dios demanda que abunden en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de día a día. Como dije antes, esto es un asunto de todos los días mostrarlo. Y hay gente que son temporeros en su cristianismo. Hay gente que quieren pelear part-time con un diablo peleando full-time. El diablo está full-time. Con un part-time tú no vas a poder meterle mano a Satanás y hacer lo que tiene que hacer. Dios está buscando gente full-time y permanente. No part-time y temporeros. Alábalo si puede. Y dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ocioso significa para una persona que no hace nada. Y sin fruto para una persona que tampoco, que no hace nada. Y mira cómo sigue diciendo, y en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero, el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado sus pecados antiguos. ¿Cuánta gente no hay que están ciegos? Tienen miopía espiritual. Un montón de gente ciega en el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos faltos de todas estas cosas que estamos hablando. Pero si queremos ver resultados, tenemos que añadirle medida a nuestra estatura. La iglesia se ha quedado enana. La iglesia se ha quedado en un estancamiento. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y mira lo que dice el verso 10. Por lo cual, hermano, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Hay una promesa de que tú no vas a caer si tú practicas esto. Hay una promesa de que tú no vas a caer si tú abundas en esto. Pero porque hay mucha gente caída. Porque hay mucha gente que están caídos, hermano. Porque vivimos en una sociedad cristiana, hermano, que está patinando. Lamentablemente porque hemos perdido los principios. Hemos perdido todo lo que yo he hablado en esta preciosa tarde. Dice que el que abunda en estas cosas no caerá jamás. Porque hay mucha gente caída. Hay mucha gente caída porque no tienen fe, no tienen valentía, han dejado el conocimiento a un lado, no tienen dominio propio, no tienen paciencia, mucho menos quieren hacer lo bueno, se han vendido a hacer lo malo. El afecto fraternal entre los hermanos se ha perdido. No hay amor. Y si tienen un poco. Pero la Biblia nos llama a abundar en esto. Hay que practicar todas estas cosas. No podemos seguir como los fariseos, que conocen y no hacen. Así hay mucha gente. Y el sistema evangélico de este tiempo ha caído en una gran apatía.
Pero mis amados, les dejo con este tema. Yo no soy muy extenso por aquí, por las redes sociales, predicando en vivo. No obstante, le pido que comparte esta bendición y que usted entienda en el día de hoy que Dios le ha querido comunicar un mensaje claro, titulado Añádale una medida a tu estatura. Si estás creciendo, sigue creciendo. El día que te sientas que llegaste al nivel que tenías que llegar, es el día que te estancarás. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser como un niño. Porque los niños siempre tienen una oportunidad de crecer. El día que tú te sientas muy viejo en el evangelio, que te sientas que ya lo alcanzaste todo, pues sabes que después de viejo lo que te espera es la muerte, lo que va es para la tumba. Que hay mucha gente que se cree muy viejo en el evangelio ya, que ya lo han logrado todo. No se están dando de cuenta que la muerte espiritual es lo que les espera. Por eso siempre tienes que tener actitud de niño. Porque mientras tú te sientas un niño, siempre habrá, como dice el americano, you're always going to have a space to grow. Siempre habrá espacio para crecer. Y como dije ahorita, y con esto termino, la Biblia nos llama a desear como niños la leche espiritual. Desear como niño. Menciona al niño porque el niño se antoja de alimento. Y hay mucha gente que ya perdieron ese síndrome de niño. Y por eso ya no desean nada. Se les murió el deseo por Dios, se les murió el deseo por la palabra. Se creen tan viejos que la tumba es lo que les espera. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este fue su hermano ministro Dani Osorio, por la gracia de Jesucristo, compartiendo con ustedes esta palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que haya sido bendecido en esta preciosa tarde con esta palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparte esta bendición. Hasta la próxima. Saludos a todos los que estuvieron conectados. Voy a hacer una oración para así terminar. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, puede escribirlo por el medio del chat. Si alguien quiere una oración específicamente por algo, este es el momento. Muy bien. Dios bendiga a todos los hermanos que han comentado. Dios les bendiga a todos. Si alguien quiere oración por algo en específico, este es el momento. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, este es el momento. No obstante, voy a estar orando para culminar. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados. Voy a estar orando por Neneuska. Voy a estar orando por Neneuska, por su salud. Amén. Voy a estar orando por ella, por su salud. Gloria al Señor. Y voy a estar Yachira o Yatira. Yachira o Yatira. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, mis amados. Voy a estar orando por todos ustedes. Aleluya. Yatira. Gloria al Señor. Por su hijo que tiene. Amén. Jackie Guerrero. Vamos a estar orando por Jackie Guerrero, que tiene un hijo en corte. Gloria a Dios para siempre. Bien, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar en este momento. Padre, te doy gracias por las hermanas, Padre, que han puesto su petición. Te pido por la salud de Yatira.
Dios mío, por su salud, que ponga tu mano poderosa, que sane, Dios mío, en la área afectada. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Por tu llaga hemos sido curados. Dios mío, declaro esta palabra en favor de ella. Dios mío, Señor, así mismo te pido por la hermana Guerrero, Dios amado, que pidió oración por su hijo que está en corte. Pon tu mano poderosa, Dios. Para ti no hay nada imposible. Muéstrale, Dios mío, a tus siervas, Padre, que tú tienes poder todavía. Señor, en el nombre de Jesús declaro, Jehová, declaro la palabra, envío la palabra, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a cada hermano que se ha conectado. Bendice lo que estuvieron comentando. Bendice lo que estuvieron escuchando la predicación a través de las redes sociales. Bendice, Dios mío, a todos, aleluya, los que tienen una petición en su corazón, los que escribieron peticiones. Padre, en el nombre de Jesús confiamos en ti, en que tú eres poderoso, en que para ti no hay nada imposible, en que tú tienes la última palabra. En esta hora, Dios amado, declaro todo tipo de bendición sobre mis hermanos. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Te pido que haga efecto en el corazón del que la ha escuchado y que, Dios mío, impacte, Padre, en el nombre de Jesús. Traiga un efecto poderoso, que levante el ánimo, imparta conocimiento y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado. Estaremos orando también por la familia. Gloria al nombre del Señor, de Yatira, que nos pidió orar por su familia. Gloria al Señor. Saludo a Wilfredo Cruz, que siempre es un fiel seguidor nuestro. Aleluya. Bendecimos a esta familia desde Puerto Rico, desde Camuy. Aleluya, Wilfredo Cruz. Gracias, varón, siempre estamos ahí. Gloria a Dios, qué bueno, Yatira, qué bueno. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Dios te bendiga mucho, Dios les guarde a todos. Me voy a estar desconectando en estos minutos, no obstante, les llevo a todos en mi corazón, amén. Cualquier comentario, cualquier petición, puede escribirnos por medio del chat, amén. Así que seguimos en contacto, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, amén. Cualquier pregunta, cualquier contacto, pueden escribirnos a través del chat, amén. Así que Dios les guarde de una forma poderosa a todos los que se conectaron. Hasta la próxima. Chao.